Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios. Se encuentra esta mañana a mi derecha José Gabriel Ávila Rivera. José Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. 21 de enero del año 2014, a mi izquierda Fernando Acosta. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Abel. Hemos planteado un tema que ha quedado pendiente por alguna u otra razón. Hoy, si les parece, hablaremos con respecto a ¿qué son las sectas? La pregunta es ¿qué son las sectas? Y si le parece, tomo rápidamente una definición de Wikipedia con las salvedades y las reservas que esto implica, solo para tener un punto de referencia. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc., que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Luego, en los años 80 del siglo XX, se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de sectas y evitar así la persecución de las minorías, aunque actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. Vamos a entrar a analizar este concepto. Si les parece, les sugiero iniciemos en términos generales qué es una secta, qué entienden ustedes por todo esto y sobre todo a partir de conjugar con distintos campos del saber su opinión al respecto. Fernando Acosta, por favor. Bueno, nos vamos a la etimología de la palabra. Secta pues, tiene el mismo origen que sector, que sección, que seccional, es decir, algo que se corta, que se separa de un cuerpo principal. O sea, una parte. Sí, pero así cortada, o sea, que se corta deliberadamente. Y de hecho al principio de la, bueno, de hecho en la definición de Wikipedia está correcto, en principio está correcta su definición. Era un grupo de personas que se separaban por su comportamiento, por su vestimenta, incluso por su régimen alimenticio, todos esos detallitos de la vida personal, se separaba de lo que era el promedio o la norma en el grupo principal. Y eso obviamente tenía un origen ideológico, o sea, de un conjunto de ideas más o menos coherentes que los determinaban a separarse así deliberadamente. O sea, no los excluían, no los rechazaban, ¿no? Sino que simplemente se separaban por decir, pues no concuerdo con esa forma y voy a vivir, a vestir, a comer y a hacer a mi manera o a nuestra manera. En su origen, ese es lo que significa la palabra secta. Y como ahí también abunda Wikipedia, posteriormente ya cuando se dio la hegemonía católica, es decir, el totalitarismo católico, entonces ya se le dio el nombre de secta a todo aquello que no fuera católico institucional, porque dentro del catolicismo, como en cualquier otra forma de vida, pues hay una variedad increíble de expresiones y además van aumentando con el tiempo. Aunque esto hay que decirlo, Fernando Acosta, el vincularlo directamente con el catolicismo, pues es por cuestiones obvias de nuestra ubicación, pero no tiene que ver necesariamente con este grupo religioso. En nuestro medio sí, porque lo que tuvimos en nuestro medio, y todavía lo tenemos, aunque constitucionalmente no es así, en los hechos, históricamente sí ha sido, tenemos un régimen mixto. Aquí en nuestro país yo le caracterizaba el régimen que todavía en ese tiempo gobernaba como clerical priista, así con un guión en medio. En ese orden, primero clerical y luego priista, porque el clero católico era un poder paralelo al poder del Estado. Y era concretamente el clero católico, no lo tenía ninguna otra iglesia, sino concretamente la católica. Entonces te digo que en nuestro medio es una cosa totalmente, es una referencia totalmente objetiva, esto, de hacer referencia al catolicismo. Aquí mismo en Puebla, aquí ha habido muchos cronistas de costumbre que precisamente han inventado toda una historia de una edad de oro católica en Puebla, cosa que jamás existió, ni desde cuando empiezan a llegar los asentamientos, llegaron de todas las culturas y de todas las expresiones religiosas posibles. Llegaron judíos, llegaron árabes, llegaron después los flamencos que ya también sabían o estaban en lucha para separarse de la hegemonía
española católica, o sea, holandeses, belgas y por ahí, llegar. Entonces, te digo, aquí sí es válida esa referencia, al menos para acentuarnos aquí. Y debe darse fenómenos parecidos en otras regiones del mundo, donde hay una hegemonía, por ejemplo, en los países árabes, la hegemonía musulmana. Ahí también debe haber quienes se separan a lo largo de la historia y hasta la actualidad de eso, y así sucesivamente. Muy bien. José Gabriel Ávila Rivera. Fíjate, viendo lo que es la etimología con más precisión de la palabra secta, aunque en realidad lo que dijo nuestro amigo está bastante claro, es que proviene del latín secta y del participio secutus, del verbo sequi o seguir. La idea es de un grupo de personas que siguen a un cabecilla y en la práctica una corriente religiosa o de ideología diferente a la tradicional. El verbo sequi nos dio varias palabras como secuaz, asequible, consecuencia. Viene de la raíz indoeuropea seco, que significa seguir, y nos dio a través del latín las palabras signo, seguido, socio, acechar y mucho más. Pero hablamos entonces de una palabra bastante compleja, ¿no? Ahora, fíjate que cuando hablamos del catolicismo como tal, el primer concilio que hizo Constantino I cuando unificó al Imperio Romano, el concilio fue para conciliar a la gran cantidad de cristianos con quienes él ya había coqueteado, digámoslo así, ¿no? O sea, él había visto que había cristianos que pensaban que Jesús era hombre, que Jesús era Dios, que Jesús era Dios de hombre, que Jesús estaba en la Santísima Trinidad, no sé qué tantas cosas. Entonces, se estaban atacando entre ellos mismos. Entonces, el primer concilio, que fue el concilio de Nicea, fue precisamente para ponerlos de acuerdo, establecer una serie de normas y que cada uno siguiera sus principios sin que necesariamente estuviesen en pleito. Y de ahí surgieron las distintas iglesias, bueno, las distintas corrientes cristianas, pero que estaban regidas por el Vaticano, ¿no? Pero entonces, si hablamos de eso, ahí ya hubo un sectarismo, ¿no? Pero era un sectarismo que giraba alrededor de la idea de Jesús y del Vaticano. El problema es cuando se empezó a hablar en términos religiosos la desvinculación con la iglesia como tal, por la gran cantidad de cosas que todos conocemos y que no vale la pena mencionar, ¿no? Entonces, en la actualidad ya se utiliza la palabra secta como un término definitivamente peyorativo o despreciativo, aunque no necesariamente el separarse pueda representar algo malo u odioso, ¿no? Una característica que emerge de todo esto es que está frecuentemente una figura predominante en torno a la cual se genera este grupo de seguidores, ya sea aglutinados por lo que piensan, por lo que sienten o por un conjunto de ambos, pero hay una figura que raya en el caudillismo, en ser una figura mesiánica, etc. ¿Esto es real, Fernando Acosta? Totalmente. Aunque estamos hablando, aquí ya empiezan las cuestiones de matices. Sí, efectivamente, siempre hay tú dices un caudillo, en términos generales eso es. El caudillo, pero un caudillo es un caudillo de masas, que atrae a miles de seguidores tras de él, ¿no? Sería muy interesante hacer un análisis clínico, pero eso ya sería motivo de otro programa especialmente de eso, de los caudillos de masas, que no fueron gente nada respetable, eran gente de los que podíamos llamar sociópatas o incluso psicópatas, con la terminología clínica actual. ¿Sí? Pero vamos a ver, en general, cuando una secta en general, desde las muy pequeñas, que es un pequeño grupo que podría caber, yo diría, aquí en este pequeño cuarto, hasta el tamaño que quieras, siguen a un líder carismático. Es un líder que convence, un líder que habla muy bien y que aparentemente tiene poderes sobrehumanos. Precisamente por eso lo sigue. Dice que conoce el futuro, que conoce la verdad, que puede salvarlo de cualquier cosa que hayan hecho. Hay incluso quien se atreve a decir que puede resucitar a los muertos o cosas así. Siempre es un líder carismático que establece una tiranía sobre sus seguidores.
Sí, porque una característica, pero ya estamos entrando entonces en el concepto de la secta destructiva. Y no es una secta destructiva porque pueda atentar contra la sociedad. Hay sectas destructivas cuyos miembros efectivamente son terroristas. Me acuerdo de este japonés, ¿no?, que hizo que sus seguidores soltaran gas sarín en el metro de Tokio, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque ya él era el que controlaba a sus seguidores. Sus seguidores eran sus simples apéndices de sus delirios, de sus fantasías que tenía el señor. Y así en muchos casos podemos ver. Pero se llama secta destructiva porque destruye la personalidad del adepto a la secta. Desestructura su personalidad, dicen en psicología clínica. Es decir, ya no tiene su voluntad, ya su lenguaje ya se redujo, ya es incapaz de establecer comunicación con nadie que no sea de la secta y todo ese tipo de características. Porque establece una estructura autoritaria, no hay democracia. Y me estoy acordando, hablando de eso, porque siempre hay que buscar, como decía Freud, vamos a buscar para definir lo anormal, lo que se sale de la norma, hay que ver qué tiene en común con lo normal. Y aplicándose el principio freudiano, yo diría, por ejemplo, Onésimo Cepeda, el exobispo de Catepec, Estado de México, decía, me acuerdo que lo vi en una nota de televisión, en un noticiario, no, la Iglesia Católica no es democrática. Vaya, hasta que nos dijiste la verdad, ¿no? Porque eso sucedió, ahí tenemos. Es decir, en torno de él se había formado un grupo que bien podríamos caracterizarlo como una secta destructiva, porque ya no había democracia, ya no había posibilidad de disentir, de opinar, de acceder al poder, ¿no? Sino que era un líder ya para toda la eternidad, según él, y los de abajo, pues eran los de abajo y jamás iban a poder subir. Muy bien, estoy ingresando a otro sitio, Wikipedia, veo el caso de Jim Jones, James Warren Jones, nacido en 1931 y muerto en 1978, más conocido como Jim Jones. Fue un estadounidense que fundó la secta Templo del Pueblo en el año de 1953, fusionando creencias del cristianismo con doctrinas del comunismo e instando a sus seguidores a crear una comunidad autoexcluida del resto de la sociedad. Jim Jones cometió suicidio intencional masivo con veneno el 18 de noviembre de 1978 en una granja aislada del grupo llamada Jonestown, en inglés Ciudad de Jones, realizada en el noroeste de Guyana, cerca de Port Kaituma. En este mismo acto, con ayuda de los demás líderes del Templo del Pueblo, Jones incitó y en algunos casos obligó al resto de sus seguidores a suicidarse con él, pereciendo en total 913 individuos, incluyendo unos 270 niños. O sea, de esta magnitud estamos hablando. Por supuesto que el caso del Templo del Pueblo, de James Warren Jones, estamos hablando de un caso extremo que lleva a la muerte masiva con mosto mezclado con cianuro de 913 individuos, incluyendo unos 270 niños. O sea, padres de familia que convencidos llevan a sus niños y juntos se suicidan. Pero esto que pareciera ser que es muy extraño, que es muy alejado, es el más común de lo que parece. Si están de acuerdo conmigo, compañeros, después de haber puesto esta plataforma muy general, vamos a ir a una pausa y al regreso retomamos para analizar algún grupo en particular. Vamos y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.